Bien, buenas noches. Mi nombre es Daniela Llanos Ordóñez y el día de hoy voy a estar explicando lo que realicé con la base de datos de Rick y Morty. Bueno, en primera instancia hice la instalación de todas las librerías a utilizar. En este caso, pues esta base de datos pues es de una serie de comedia animada sobre un científico sociópata que tiene aventuras con su nieto. Y pues esta base de datos es realmente una API, por lo que tuve que utilizar librerías un poco diferentes a las usadas normalmente, y pues generar un código que me permitiera avanzar a lo largo de todas las páginas de la API. Bueno, iniciamos entonces. En este informe obviamente presento un análisis estadístico pero pues en este caso es sobre bueno, un análisis descriptivo sobre todas las variables, bueno, sobre la variable de número de apariciones por personaje en la serie, con una distribución normal, con un ajuste, con una distribución Poisson, y para la distribución binomial utilicé la variable estatus del personaje, si está vivo, muerto o es desconocido su paradero. Entonces, luego de esto, pues realizo una prueba de hipótesis, una prueba de correlación, una prueba de regresión lineal y también adicionalmente hice una distribución gamma para el número de apariciones, y también por último realicé un árbol de decisión para revisar todas las variables. Entonces, pues en primera instancia se hace la inspección de datos. Esa inspección pues es un código muy sencillo. Nos muestra todas las variables que hay dentro de la API, el nombre del personaje, el ID, que es a medida que el personaje iba sido como guardado en la API, el estatus, las especies, el tipo, el género. Para este caso, pues realicé tablas de frecuencia con las variables que iba a utilizar más importantes, que es el estado, el género, las especies. Entonces, pues para este caso realicé un análisis descriptivo, una distribución normal. En esta distribución normal fue un poco difícil, ya que pues no cuento, o bueno, la API no contaba con variables numéricas continuas, son realmente variables discretas o categóricas, entonces pues fue un poco complicado. Pero pues en este caso asocié la variable del número de apariciones por episodio, que es una variable numérica, pero no es una variable discreta, entonces fue un poco malo el ajuste. Entonces, pues inicio con el número total de personajes, que son 826, la media por el número de aparición de episodios, que es 1.53, la desviación estándar, y con eso realizo la siguiente gráfica. Como dije anteriormente, pues al ser una variable discreta es un poco malo el ajuste de la gráfica de la curva de superposición para la normal. Entonces pues digamos que hay un sesgo muy grande para la cantidad de apariciones por personaje, ya que la mayor cantidad de apariciones para todos los personajes es una, entonces es un poco complicado. Sin embargo, se calculó la probabilidad de que un personaje aparezca en más de 5 episodios en la serie con un 13.25%, lo cual es relativamente alto y bajo al mismo tiempo, lo que quiere decir que los personajes con más apariciones en la serie son demasiado pocos, y esto lo vemos ahorita mismo en esta distribución Poisson, en donde generé una tabla de frecuencias para los 10 personajes con más apariciones y los 10 con menos apariciones.
Como bien se vio anteriormente, pues la mayor cantidad de apariciones es en 1 y la menor son solo 2 personajes los que aparecen 51 veces. Estimó el lambda estimado, que es 1.53, y con eso se realizó un cálculo de las probabilidades Poisson, donde, como bien se dijo anteriormente, la mayor probabilidad está en una aparición y de ahí va bajando muchísimo la probabilidad. Esto también se revisó con la probabilidad observada y la probabilidad Poisson, y con esto se realizó un ajuste de una gráfica en donde pues es un ajuste bastante malo para lo que estamos viendo. Sin embargo, pues tiene relación con lo anteriormente dicho. La variable de 1 pues es demasiado alta, y la cantidad de personajes que aparecen en solo un episodio es demasiado alta. Entonces digamos que hay una gran dispersión, una sobredispersión de datos, por lo que puede que este no sea un buen ajuste. También se realizó una distribución binomial para la variable estatus, la cual nos dice si los personajes están vivos, muertos, desconocidos o no sé. Entonces, pues ya se había calculado el número de personajes, 826. Se calcula la proporción de personajes que siguen vivos, que es del 53.15%, y una tabla de frecuencias que nos dice estos valores. Y más exactamente se calcula la probabilidad de observar exactamente 10 personajes vivos al seleccionar 200 personajes o 10 personajes muertos que están en este mismo conjunto de 200 personajes. Bueno, estas probabilidades son realmente muy discrepantes, ya que hay muy poca probabilidad de seleccionar aleatoriamente personajes vivos, pero es bastante alta la probabilidad de seleccionar al menos 10 personajes que estén muertos. Bueno, en este caso también realizo una prueba de chi cuadrado con el estatus del personaje para saber si está relacionado el estatus del personaje con el género. Entonces realizo una tabla de frecuencia con el género, el estatus del personaje y la prueba de chi cuadrado. Esta nos da un p-valor de 0.07078, por lo que como es mayor de 0.05, pues no se rechaza la hipótesis nula. Digamos que no es suficiente para concluir para que existe una asociación significativa de que el género está relacionado con la cantidad de apariciones del personaje vivo, muerto o desconocido, por lo que pues no hay una relación significativa. Luego vamos con la distribución gamma. Para este caso se realiza con el número de apariciones por episodio, seleccionando entonces en primera instancia el shape y el rate, calculándolos. Esto nos permite luego calcular las probabilidades para realizar un buen histograma. Entonces en este caso pues la densidad de probabilidad con el número de apariciones con una curva superpuesta de distribución gamma. Aunque es mejor que la Poisson, pues nos indica que es realmente son datos asimétricos y no proporciona un buen ajuste. Aunque pues es útil para modelar cantidades subcontinuas, no en este caso, ya que pues no hablamos de una variable continua. Sin embargo, pues también se relaciona con la variable, la medida teórica de la distribución gamma ajustada, la varianza teórica y el número de apariciones que deja por debajo del 25%.
que es bastante alto. Como lo he dicho anteriormente, pues aparecen más en menos episodios. También se realiza una prueba de hipótesis. Esta prueba pues es para saber si hay diferencia significativa entre el número de apariciones entre personajes masculinos y femeninos. Se calculan las medias para cada uno y se obtiene una media para 1.96 para femenino y 1.45 de masculino. Entonces pues no se rechaza una hipótesis nula. Y también pues dado que este intervalo contiene 0, refuerza la conclusión de que no se puede descartar que la verdadera diferencia poblacional sea 0. Entonces no hay evidencia sólida para afirmar que los personajes tienen un número promedio diferente de apariciones relacionados con esto. También se realizó una prueba de correlación, en este caso para el ID de un personaje, que es la cantidad numérica en la que fueron añadidos a la API y el número de episodios en los que aparece. Tablas de frecuencia, y en este caso obtenemos esta gráfica que tiene una una dispersión demasiado grande y la curva es casi horizontal, una línea de regresión casi horizontal, lo cual indica obviamente que no hay una tendencia clara o un patrón lineal entre las dos variables. También se realiza una regresión lineal prediciendo el número de apariciones en función del ID. Como bien se vio anteriormente, pues realmente no es bueno el modelo, no están relacionados y pues no puede predecir el ID, el número de apariciones por episodios. Por último, se realiza un árbol de decisión. Este árbol de decisión nos muestra realmente una mala aproximación debido a lo siguiente. Bueno, se realizó este árbol, pero también se realizó una prueba de confusión, una matriz de confusión, en donde tenemos los resultados para sensibilidad. Para el estado live es la sensibilidad demasiado alta, aunque la precisión no lo es y la especificidad no lo es, lo que nos indica que predomina más esta variable, esta cantidad de datos, pero para los datos de los personajes muertos y desconocidos, pues realmente es muy mal el ajuste, ya que casi que no puede ni predecir el modelo un buen ajuste para los datos. Entonces pues no, realmente no es eficiente y necesitaría un mejor ajuste para las correlaciones entre las variables. Y por último, entonces pues fue bastante difícil usar esta base de datos, ya que pues la mayor parte de los datos eran de carácter categórico y pues de conteo predominan más que los datos de variables numéricas continuas. Entonces pues para hacer las regresiones lineales, las distribuciones fue un poco complicado, por eso también los resultados son distantes. Sin embargo, pues encontramos que hay una independencia general entre el género y el estado de apariciones, así como en el ID y el estado de apariciones, por lo que no son factores determinantes en la narrativa de la serie. Y pues el árbol de decisión, como bien se dijo, pues es complejo predecir el destino de un personaje con los datos disponibles, por lo que se necesitan modelos más sofisticados con características adicionales para un entendimiento más profundo. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias.